Bueno, ¿qué tal, Marisa? Bienvenida al Circo de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Bueno, la verdad que nosotros también estamos contentos de que puedas estar acá con nosotros en esta nueva función, donde, bueno, como te proponía en la invitación, la idea es poder charlar en un marco general, digamos, del rol de docente, de investigadora, de poder volver, digamos, dialécticamente esas funciones y poder expresarlas también en el cotidiano. Y bueno, a mí lo que se me venía como más inmediato para darle marco y puntapié era pensar esto de, bueno, vos sos la docente titular, digamos, de teoría social en la Facultad de Psicología. Desde allí, digamos, llevas adelante hace varios años la materia y a la vez has coordinado y actualmente estás coordinado también un proceso de investigación. Por ahí si querés contar algo desde ahí y empezamos a dialogar. Bárbaro. Por ahí me parece que estaría piola, digamos, como situar un poco cuál fue, digamos, historizar un poco, digamos, cómo se da la lógica de la articulación entre docencia e investigación en universidad, porque nosotros estamos ahora en un punto en el cual, digamos, hay un intento desde hace ya, podríamos decir, más de una década, de una síntesis muy fuerte entre docencia e investigación. Es decir, que haya una lógica de retroalimentación muy activa entre la tarea de transmisión y la tarea de investigación. Históricamente, desde el regreso a la democracia, en la universidad por un lado, pero en las instituciones de investigación argentinas por otro, esa actividad estaba bastante disociada, digamos, al comienzo, el regreso a la democracia, la actividad de investigación era una actividad, digamos, que tenía muy parcialmente una capacidad de volcarse sobre la formación, se hacía en general en la formación de posgrado, se hacía en la formación de equipos de investigación muy especializados sobre cuestiones bastante específicas, y, digamos, la tarea de docencia y de transmisión quedaba como, digamos, en un ámbito separado. A pesar que desde el regreso a la democracia en la Universidad de Rosario, como en otras universidades, se hizo el esfuerzo, digamos, de conectar las instituciones de investigación, como es el CIUR, por ejemplo, en la UNR, o como es el Gino Germani en la UBA, o el CONICOR en la Universidad de Córdoba, que son institutos de investigación, digamos, con investigadores de universidad, que, digamos, funcionaban dentro de la estructura universitaria, pero al mismo tiempo con la lógica de investigación, podríamos decir, más asimilada a la de CONICET. Ese formato inicial, digamos que dejaba una trayectoria de investigación por un lado y una trayectoria de docencia por el otro, con un programa del periodo menemista, solo para probar que no todo el menemismo fue una gran catástrofe. Aparece, digamos, los proyectos de incentivo a la investigación en el caso de los docentes. Entonces, de alguna manera se fue produciendo una pauta de cierta habitualidad por una compensación monetaria en ese momento, que además fue muy tomada en cuenta porque, digamos, las condiciones salariales del periodo, digamos, empujaban en esa dirección. Pero lo cierto es que uno de los efectos interesantes de ese programa es que, digamos, fue produciendo una síntesis mucho más grande entre actividad docente y actividad de investigación. De modo tal que uno podría decir que en las universidades argentinas es ya cada vez menos frecuente, digamos, que haya quien ejerza la docencia completamente disociado de la tarea de investigación. Incluso uno podría decir que en la última década, por ejemplo, década de Chirola, se nota mucho más que en las universidades hay una articulación muy fuerte, no solo entre docencia e investigación, sino entre extensión e investigación y entre docencia y extensión. Y todo esto ha sido promovido como parte de una política pública. Quiero decir, no es el resultado de procesos generados desde la universidad o promovidos por una voluntad de política universitaria suscitada desde el interior de las universidades, aunque parcialmente haya sido acompañado en esta lógica, sino que es el resultado de políticas generales, digamos, de cómo determinados gobiernos nacionales han pensado, digamos, orientar la promoción de la actividad de investigación al interior de las universidades.
programas de becas para estudiantes, para que los estudiantes se integren a grupos o equipos de investigación. O sea, ha habido una serie de herramientas puestas en juego con miras a que esto tomara cuerpo, tomara forma. Nosotros nos integramos siendo docentes en este primer momento, en la década del 90, a los primeros proyectos de investigación. Yo tengo la suerte de poder decir que nuestro primer director de investigación fue Horacio González, hace muchos años atrás, lo que para nosotros fue un orgullo. Tuvimos después como directora en una investigación a Dora Barranco. En una época, quiero decir, tomo los nombres nada más que para indicar cómo en ese momento, digamos, la actividad de investigación era una actividad todavía lo suficientemente infrecuente para que figuras como esas tuvieran el tiempo de poder dirigir, digamos, a gente de una universidad de otro lado como éramos nosotros. Digo porque en este momento lo que uno ve es que prácticamente, digamos, todos los quienes llegan a las titularidades de las cátedras, etcétera, tienen ya una trayectoria en investigación, y es más, sería difícil pensar, digamos, en presentarse a concursos docentes, incluso en los escalones, digamos, iniciales de la trayectoria docente, sin alguna experiencia, sin algún recorrido en el campo de la investigación o de la extensión, digamos, que son, que se han vuelto como marcas de la formación mucho más importantes, incluso más importantes que otra marca, digamos, que también es considerada relevante, que es la marca institucional, digamos, ¿no? Mientras la formación se concibe, digamos, que la formación permanente del docente es casi, digamos, una especie de, ¿cómo decirlo?, de unidad con la formación docente, digamos. La formación y la docencia son como la misma cosa, digamos, nadie hace docencia sin formarse, no se puede. Entonces, esos dos elementos han quedado como mucho más integrados. En cambio, el grado de integración que ahora tiene la investigación con la docencia no era común y ahora está siendo una cosa mucho más generalizada, efectivamente. ¿Hasta dónde podríamos decir ese proceso es un proceso fructífero? Yo creo que eso solo se puede medir, se puede evaluar, digamos, en relación a cómo se ha generado un piso de interés, si lo dijéramos en otros términos, en términos económicos, un piso de demanda, de ampliación del área de investigación, porque hay mucho más, podríamos decir, volumen de graduados universitarios con una preparación en la investigación que les permite pensar, digamos, en la inserción en la investigación como un modo de ejercicio de su propio recorrido formativo, o como un desemboque de su ejercicio profesional. Tomo un ejemplo, yo trabajo en la carrera de trabajo social. En la carrera de trabajo social era, podríamos decir, durante los 90 era poco frecuente, digamos, que la investigación apareciera como un ámbito interesante, relevante, seductor para los graduados, y ahora, por el contrario, cada vez más tenemos ingreso a carrera de graduado de trabajo social, y el área se volvió un área muy relevante, y en este momento, digamos, uno ve que esa área es un área de mucho interés dentro de la carrera. Entonces, uno empieza a ver cómo, digamos, en psicología pasó algo similar, como la salida ligada a la investigación aparecía como una cosa, digamos, bastante secundaria, y ahora empieza a tener cada vez como un poco más de peso, de volumen, de interés, etc. Esto por un lado, a mí me parece que genera mucha masa crítica, diríamos, que le permite a la Argentina sostener estándares de formación de investigadores que nos vuelven competitivos internacionalmente. Y a mí me parece que eso es muy importante, porque nos da un piso de poder producir saber, de poder producir ciencia local, de poder producir avances tecnológicos que nos permiten cierto grado de soberanía y de autonomía como nación, digamos, frente a las coacciones del mercado internacional. Y para mí ese es un saldo muy importante, realmente muy importante. Por otro lado, creo que hacia adentro de la institución universitaria, esto ha permitido, yo diría, dos
dos cuestiones que a mí me parecen también muy valiosas. Por un lado, me parece que, algo de esto que vos mencionabas hace un rato, Pablo, que efectivamente, digamos, hay como una retroalimentación, en muchos casos, no digo que ocurra siempre, pero en muchos casos, entre los procesos de investigación y las trayectorias formativas de la universidad. Nosotros tenemos con los planes de estudio una tensión que cierto grado de fijeza por los contenidos mínimos, por, digamos, el piso mínimo de formación que todas las carreras universitarias requieren para ser acreditadas, porque, digamos, hay como estructuras bastante rígidas, podríamos decir, que son muy difíciles de mover, por eso los cambios de planes de estudio ocurren así cada 10 años, cada 15 años, no se dan, digamos, tan seguido. En algunos casos incluso mucho más tiempo. Hay planes de estudio que han durado 30, digamos. Entonces, es cierto que hay una retroalimentación allí que permite, digamos, una cierta movilidad, un cierto nivel de plasticidad al interior de esa estructura rígida que es el plan de estudio. Permite, digamos, un cierto movimiento y la incorporación de las condiciones coyunturales, pero también la innovación en la producción científica, en el marco de esa cierta rigidez que implican los planes de estudio. Para mí esto, por un lado, es uno de los beneficios, digamos, de esta actividad, y por otro lado me parece que hay también un beneficio en otro sentido, que es cómo ha permitido volver más porosa la relación entre las estructuras de cátedra al interior de las carreras. Para empezar, por lo menos eso, digamos, ha generado una cierta porosidad que permite que a través de la investigación tengamos contactos con colegas de otras asignaturas, con lo que se está produciendo acá y allá, y en el departamento, en el centro, no sé qué, que ha vuelto más porosa la estructura interna de las carreras, por un lado, y que por otro lado, a mí me parece, por lo menos esa es nuestra experiencia, ha permitido la incorporación de la interdisciplina. Nosotros hace muchos años que en los proyectos de investigación, porque además esto es alentado por la estructura misma de investigación, es reconocido, es habilitado, es bien evaluado, digamos, hemos conformado estructuras de investigación, equipos de investigación interdisciplinarios. Y eso también es muy interesante, porque entonces permite una circulación, sobre todo a nivel de los estudiantes y también a nivel de los jóvenes graduados, una circulación entre formaciones diversas, pero puestas en juego en relación a una cierta especificidad, digamos, ¿no? Eso ocurre en el ámbito laboral, siempre, digamos, o casi siempre, podríamos decir, pero en el ámbito de la investigación, digamos, me parece que le provee al que se está formando, al joven, al estudiante o al joven graduado, digamos, le provee de un conjunto de interlocuciones que en otro momento al interior de las carreras por ahí estaba como más bloqueada, me parece. Me parece que eso ahora tiene como un cierto desbloqueo, ¿no? Está buenísimo todo este pantallazo y panorama que tirás, porque a mí se me venían a la mente enseguida como 2 o 3 cosas en lo que ibas diciendo que me ayudan a pensar el proceso de otra manera, que es, por ejemplo, digo, en el marco de todo este proceso que se dio psicología, que yo lo valoro como un proceso rico de poder empezar a pensar hacia adentro del plan de estudio en pos de las exigencias de CONIAU, más allá de haber saldado en algún momento discusiones varias entre si CONIAU sí, CONIAU no, todo esto que acompañó de fines de los 90, toda la primera década, digamos, entre 2000 y 2010, así más instalado, es cuando se pudo madurar eso y ver también cuál era la CONIAU de aquel entonces y cuál es el proceso actual también de conformación del organismo y los fines y las potencialidades del organismo. Estuvo bueno pensar justamente esto de una lectura que no fuera solamente un cambio de nombre en algunos espacios, adecuaciones curriculares necesarias en base a estas exigencias mínimas, sino también darle cierta actualidad o riqueza viva a algunos procesos y cómo te agarra como facultad, como universidad por un lado, pero como facultad por otro lado, cuando tenés procesos vivos de investigación, dinámicos, que tienen contenidos para introyectar a sus programas y sus cosas que sean coherentes, no solo a los fines de currícula, de que hay que dar esto porque sí, sino a la vez porque haya habido un proceso de que alguien se puso a pensar y a detenerse sobre esas cuestiones, y en el caso de que no, abre la puerta también para que se puedan iniciar procesos de elaboración y producción de contenido, para que en algún momento en el corto plazo los planes de estudio puedan incorporar.
que creo que ese juego es el interesante, ¿no? Como decir, a ver, por ejemplo, en nuestra facultad no había forense, al menos no había nombrado así, estaba dispuesto de una manera en algún seminario optativo, que sí que no, apareció, se configuró una área, una materia, y de golpe decir, seguramente ha disparado a que habría gente que a lo mejor por su práctica laboral tendría más capacidad en el tema, podría afrontar una construcción de un programa o algo, y también seguramente se han iniciado procesos en paralelo de acumulación de conocimiento, de producción, en el que no me lo imagino sin esta intervención interdisciplinaria que vos decís, como para pensar hacia el nivel propio de nosotros, psicólogos, interviniendo en el campo forense, requerimos de todos los otros profesionales que hacen al campo y la disciplina, como para intentar en el ejercicio de pensar el cambio de programa o algo a modo de excusa de la charla, como la incidencia a veces de crear hasta una nueva área que puede estar carente requiere de todo esto que vos nombrabas, que es posible a partir de una estructura que ya funcione de esa forma. Si hay que crear todo eso en conjunto para agregar una materia o un contenido, es muy probable que fracase en el corto plazo porque no hay estructura posible de dónde agarrarse. Y los primeros ensayos va a ser eso, un ensayo y ese típico modelo más así a nivel de conejito de India que alguien lo tiene que inaugurar. Ahora, si vos contás con trabajo interdisciplinario, con laburo de investigación, con dialogicidad, digamos, entre departamentos, esto también las configuraciones de departamentos dentro de las facultades, dentro de las universidades, eso es muy importante, da un sostén donde vuelve muy coherente esta lógica del docente investigador actual. Vos sabés que yo hace muy poquito entrevisté a un amigo que actualmente está en Filadelfia, creo que en breve volverá a Argentina, por suerte, porque un muchacho que tuvo esto que algunos valoraban como la desgracia, él lo valora como la bondad de haber caído en lo público y haberse permitido formarse siempre en lo público hasta que pudo obtener su beca doctoral y es doctor en ciencia y tecnología y ahora está haciendo su postdoctorado allá en Filadelfia. Y él me decía cómo, por ejemplo, la estructura en Estados Unidos, o por nombrar algo en otros lugares, tiene mucho más claro esta relación bien dinámica entre la docencia y la investigación, pero más claro en qué sentido, en los fines. Dice, acá no está tan dado lo privado y lo público. Dice, lo privado y lo público, las universidades funcionan con una misma lógica. O sea, está dado en el acceso, pero la lógica de producción del conocimiento no se piensa escindida. Si bien no todos toman tareas docentes, dice, no se puede pensar escindido porque el conocimiento es una materia viva que está ahí, y la formación tiene que ser una materia viva que esté ahí, y el Estado pierde, si pierde una de esas dos patas la deja suelta. Entonces, digo, hay veces que uno va viendo que por qué hay cambios y modificaciones que cuando aparecen son necesarias porque tanto en Europa como en países potencia, no pueden no pensar la formación y la investigación juntas. Y esta necesidad que él también me abría, que acá no sé cómo es la situación en Argentina, pero de otras dificultades que de la creación de, bueno, cómo se dan las patentes después investigativas o demás, donde también, dice, las grandes universidades, como reciben grandes componentes, y las privadas en Estados Unidos reciben mucha oferta estatal de dinero, porque también eso hace a la manera de construir las patentes, de cómo después logran que no se fugue. Puede haber fuga de cerebro en muchos lugares, pero que no haya fuga del donde se está produciendo el conocimiento que quede radicado ahí. Y eso demuestra que entonces invertir en formación, invertir en educación, no es una política azarosa o descuidada, que hay que invertir una buena cuota de presupuesto ahí. Y también es muy importante en ese sentido, digamos, las regulaciones respecto de, digamos, qué pasa con el producto de la investigación, ¿no? Esto que vos decías en relación a las patentes, porque la República Argentina tiene determinadas regulaciones, sobre todo para investigación en CONICET, digamos, tiene marco regulatorio. En cambio, la investigación en universidades, en muchos casos, digamos, tiene una presión regulatoria bastante menos fuerte. Por lo tanto, digamos, los niveles de apropiación de los beneficios de las investigaciones son un problema, digamos, ¿no? El Comité de Ética de la UNR, cuando se creó, una de las cuestiones que abordaba tenía que ver, entre otras cosas, con lo que la profesora Noemí Nicolau llamaba insistentemente el conflicto de intereses. El conflicto de intereses entre, digamos, a quién beneficia lo que se investiga, quién puede apropiarse, de qué manera, cuando se hacen convenios, cómo se hacen los convenios, tanto en extensión como en investigación, que son frecuentes y demás, y allí hay, digamos, un costado sobre el cual poner el ojo con cuidado, digamos, ¿no? En el sentido de que
la inversión que hace el ámbito público, que nosotros podemos siempre considerar insuficiente y que siempre podemos aspirar a que sea otra, y etcétera, seguro. Pero bueno, es dinero de mucha gente eso, y digamos, y contribuyen incluso los que menos tienen. Por lo tanto, digamos, hay que tener mucho cuidado con cómo se cuida, digamos, las formas de apropiación de los resultados de eso que se invierte en investigación, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, la universidad pública en general tiene una lógica mucho más protectiva respecto de, bueno, qué pasa con los resultados, cómo se transfieren, cómo se usan, cómo se generan patentes, bueno, etcétera. De todos modos, siempre hay que, me parece a mí, reforzar en esa dirección. Y lo otro que me parecía interesante, esto que vos mencionabas un poquito antes, tiene que ver con cómo la lógica de la investigación, de la introducción en el campo de la investigación de cuestiones novedosas, por la vía de la crítica muchas veces, digamos, por tomar determinados objetos novedosos como planteos a ser criticados, etcétera, también vuelve porosa las estructuras formativas. Quiero decir, muchas de las preocupaciones, desde las cuestiones de género hasta, digamos, innovaciones en el campo de las neurociencias, que permiten, digamos, que haya una cosa de, bueno, revisemos nuestros propios puntos de partida, empecemos a dar la discusión de vuelta, aquello que están diciendo es una porquería, pero tengo que argumentar porque me parece que es una porquería, entonces tengo que hacer una investigación para dar cuenta de por qué le voy a objetar el punto de partida a no sé qué cosa. Esta lógica, digamos, nos fuerza a revisar constantemente, digamos, aquello que estuvimos dando por supuesto y por válido y por cierto durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido también vuelve porosa, digamos, dinamiza la propia lógica de la transmisión, ¿no? Y a mí me parece que eso es de las cuestiones más interesantes, que aporta, digamos, la presencia de esa lógica investigativa con un sesgo crítico importante, y que a mí me parece que está bueno que tenga, digamos, justamente eso, porque, digamos, no hay modo en que yo me plante frente a otra cosa, para decir que aquello no, si no es revisando por qué lo que yo digo sí, digamos. Entonces, como no hay otra manera, bueno, eso refuerza, digamos, la propia lógica de inspección sobre nuestros propios saberes, sobre lo que creemos que ya está, digamos, asentado y que no tiene dudas y qué sé yo. Bueno, vamos a ver de nuevo, digamos, ¿no? Sobre eso. A mí me parece, José, que cuando estabas diciendo esto se me vinieron a la mente dos cosas que las vi en el primer año tanto de la carrera como las vi en el primer año de cuando cursé en su momento Derecho, y la vi en el primer año cuando cursé Historia. Entonces me daba risa, pues digo, lo necesario que son algunas cosas. Son dos textos de los griegos clásicos, ¿no? Que uno es el Banquete y el otro es la Apología de Sócrates, el Banquete de Platón, la Apología de Sócrates, pero en realidad, ¿por qué? En este sentido, lo importante que es el debate, y cómo en toda carrera con un tronco humanístico puede estar presentado igual, más allá del formato que uno tome, y creo que en las ciencias duras debería estarlo también, si es que probablemente lo esté, desconozco porque no pasé por ahí, pero sí en las humanísticas que pase, digo, claro, una vez se hace preguntas, en Derecho era claro por qué estaban los textos, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo no va a estar Platón o no va a estar Sócrates en Derecho? Era como algo que estaba muy claro. Llegábamos en Historia, me pasó también, mi breve pasaje por ahí, digo, bueno, sí, parte de rescatar. En Psicología me pasó, dialogando con los compañeros en los primeros años, que sucede que a un montón de materias uno no le encuentra sentido, en algún momento algunos autores, ¿no? Y cuando vas madurando la carrera y vas madurando también tu propia experiencia y uno mismo en ese proceso, que es bastante dialéctico y dialógico, te vas dando cuenta de la riqueza que tiene que desde los primeros momentos uno entienda la necesidad de discutir, pero también entienda que en las discusiones hay modalidades de discurso, y que en la modalidad de discurso también hay modalidades de retórica, que no son lo mismo, y que decir cómo a veces hay gente que puede hablar muy bien y demás, y no estar diciendo nada, pero entender la regla de cómo funciona esa circulación. Hay otro que puede estar diciendo una gran verdad y ser invitado a que si se sostienen sus ideas, muera en su ley, dicha la ley así en esa frase, beba su cicuta, se va a quedar en ese sentido, y corromper a otros. Y esta otra lógica también de cómo permitirse entender el juego de posiciones que hay en algunos momentos, y cómo uno puede terminar de una manera, como invita el Banquete, amena en un diálogo, en distintas diferencias, distintas posiciones o algo, expresar todo eso para que todo quede expresado, no solo tenga que haber una síntesis exclusiva de algo, como que en cada encuentro, en cada reunión, en cada disidencia hay una síntesis,
yo creo que cuando eso se rescata como ideal de formación y se transmite desde el principio en las carreras, cuando uno va pudiendo hacer una introspección con el contenido, dando una propia vuelta sobre la historia, pero lo piensa colectivamente, hay un valor formativo fundamental en inculcar, digamos, que en la carrera aparezca la producción crítica por fuera del criticón, y que el Sí. criticón muchas veces es reproducido hacia adentro de las internas, digamos, de las propias carreras. Entonces también muchas veces se pierde ese sentido de pensamiento crítico, y por eso yo creo que cuando uno piensa la dialógica entre el rol docente-investigador, es muy difícil que un investigador se pueda detener en el criticón. Y ahí se me venía, a pesar de que a veces sucede, pero ahí se me venía a la mente otro material que siempre me gustó, que también porque es un genio, que es de Golombek, que lo hemos trabajado en lingüística cuando aparece el Demoliendo Paper, que en relación a la investigación, esta producción tan linda, tan interesante, de que un librito cerrado, con investigaciones inverosímiles para trabajar eso, pero a la vez también pensar cómo muchas veces esta otra demanda también del campo científico, académico y específico, puede hacer que el investigador tenga que dar cuenta de algo muy particular, muy inexistente o hasta muy inverosímil, pero en esta también esta otra demanda contradictoria, que es como que en la producción de conocimiento pareciera que no hay posibilidad de que haya un tiempo en donde la producción esté en un relevamiento tal que no tenga algo nuevo para decir. Y que tener que decir por decir puede hacer decir cualquier cosa. Por eso también aparecen estas modas que para mí, que esto que vos traías, que en algunos contextos a veces, aparecen algunas discusiones que están como más presentificadas, porque también hay como ciertas producciones que disponen, ofrecen algunos materiales ahí como para hacer un poco de eso, de estar cumplimentando, organizando, ordenando, y luego eso pierde validez porque en el proceso mismo investigativo es dejado de lado, pero en el mientras tanto se anteponen criterios de discusión. Entonces se nos propone pensar con algunos criterios algunas cuestiones y después se revé y se proponen otras. Y eso aparece dialógico. Si los planes de estudios adaptaran año a año todo lo que es denunciado como nuevas demandas, no habría una posibilidad. Claro. O sea, si dejáramos de leer, para que se entienda la idea, el banquete y la apología de Sócrates, por considerar que tienen textos que son de 2500 años, por creer que hoy tendríamos que estar leyendo exclusivamente todo lo nuevo, perdiendo ese registro de la historia y del porqué y de cómo configura un espectro formativo, nos pondría en un problema, digamos, importante de qué formarnos. En esa dirección, digamos, así como había yo arrancado historizando y mencionando, digamos, un cierto rescate de, digamos, la propuesta que se hace durante el periodo menemista, lo cierto es que, digamos, haciendo la lectura un poco más totalizadora, ese impulso, digamos, al programa de docencia-investigación, digamos, ese impulso a la investigación, vino en el formato de, digamos, programas neoliberales, es decir, de este formato del neoliberalismo que tiene en muchos aspectos, digamos, costados muy tecnocráticos, muy burocráticos o tecnoburocráticos, y que suscitó este requerimiento de productivista, digamos, al que vos hacías referencia, que es publica o perece, digamos, ¿no? El paper a cualquier costo. Yo soy de las que cree que efectivamente decir algo interesante es muy difícil, se hace muy poco. Digamos, idea interesante y más o menos original se te puede ocurrir con toda la furia una vez en la vida, dos, mucho más de eso, ¿no? No, lo que quiero decir es que efectivamente el formato de ese tipo de programas es un formato productivista que tiene un requerimiento, digamos, de que uno se mantenga constantemente produciendo. Hay mucho para criticar sobre ese formato y sobre los direccionamientos, así como hablábamos de direccionamientos que tienen que ver con hacer un aprovechamiento privado de desarrollos que vienen de lo público. Por otro lado, uno podría decir, genera también, digamos, esa demanda sobre la producción, una banalización de la producción en un cierto sentido, ¿no? Una banalización de lo que es posible proferir, enunciar, producir en campo intelectual, en el campo de la investigación. Algo de eso, digamos, creo yo, debería ser revisado en términos de estructura. Me da la impresión de que en algunos lugares del mundo algo de eso se revisa y la crisis que generó la pandemia, sobre todo en la investigación
biomédica, algo de eso me parece que señala, digamos, ¿no? En términos de, bueno, producir así muchas cosas sin demasiada capacidad de sintetizar, en un contexto en que además los problemas en torno a la validez y la verdad de los saberes que se producen es un problema, y es un problema serio, es un problema grave, digamos, ¿no? Deslegitimación de la autoridad del saber, deslegitimación de las instituciones que controlan la producción científica. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento bisagra, hay que mirar todo eso, pero bueno, más allá de que estos serían como los costados más opacos, digamos, a los que habría que prestar atención, yo soy optimista, no suelo serlo, pero soy optimista en este sentido porque me parece, digamos, que hay acá digamos, un piso formativo interesante, digamos, mostrar un camino de investigación, democratizar la posibilidad de la investigación, digamos, el número democratiza. Yo creo que eso es algo que no debería perderse de vista, porque, digamos, es cierto que de los 500... No, los 500 seguro que no producen cosas originales, y me digo, las 500 becas, seguro que los 500 no producen cosas maravillosas, originales y no sé qué, no sé qué. Ahora, de entre el número, digamos, seguramente van a salir 10, 15, 30, 50 que efectivamente van a hacer una diferencia, digamos, ¿no? Quiero decir, para que salga un Maradona y un Messi tienen que haber cantidades de campitos donde los pibes se la pasen jugando a la pelota, porque digamos, eso es lo que ese es, digamos, el punto de arranque, ese es el piso cultural que te da la posibilidad de que algo de eso ocurra. Bueno, en el campo de la investigación científica no es distinto, tenés que tener un piso, digamos, con un volumen lo suficientemente importante para que efectivamente algunas cosas puedan empezar a florecer, a aparecer, a prosperar, a crecer. Y en ese sentido a mí me parece que la extensión de la lógica de la investigación posibilita en parte eso, digo, más allá de que sobre este formato pesen muchas condicionantes o estructurales en términos neoliberales, que los hay, no hay duda, digamos, eso no hay que dejar de verlo, ¿no? Es así. Sí, tal cual. Igual me parece que también algo que también es la otra pata que propicia un montón es que en esto de que todo el tiempo nos llenamos de este discurso de que la formación es permanente, realmente participar de un proceso de investigación es también pasar a una formación más ordenada. Por ejemplo, personas curiosas. Yo a veces me suelo definir como una persona curiosa. Y a mí me gusta leer de todo, pero muchas veces la manera poco sistematizada de llegar a esas lecturas, uno se pierde en cómo ponerlos en diálogo, en cómo ordenar. Entonces uno está leyendo por un lado El Capital y por otro lado está trabajando a otro autor y por otro lado te fuiste a, no sé, a la plancha y uno va mezclando entre la clínica, lo social, las categorías culturales, se va haciendo como un circuito que lo puede, obviamente, lo puede ir capitalizando y demás, pero lo hace de una manera desordenada. A veces es con otros, a veces en soledad. Los proyectos de investigación te dan como cierto también ejercicio de encontrarte colectivamente con otros pensando una temática común, teniendo ese par con quien discutir sobre eso que uno está haciendo un proceso de apropiación de un autor, de varios autores, de conceptos, y también permitiendo sobre eso generar, como bien decís vos, más allá del volumen, después de cuántas producciones sean destacadas, en sí mismo la ganancia inmediata que tiene es lograr un ejercicio de transmisión del conocimiento a pares, a colegas, colegas de otras disciplinas, incorporar, y en paralelo también en este ejercicio de aprender a hacerlo con otro y en los mismos tiempos, que también equipara. Yo creo que eso es algo que también igual es que podemos, gente con mucha trayectoria y gente con muy poca, participar de un mismo proceso, seguramente con distintos roles y responsabilidades, pero con la misma posibilidad de poner en discusión sobre algo, un proceso de producción común, que en otros momentos era muy difícil hacer Sí. parte de un proceso con gente que ya viene en trayectoria. Y además a mí me parece que esa práctica, digamos, de volver colectivo el recorrido, la discusión, la apropiación, etcétera, contiene algo así como una especie de antídoto, una especie de forma de conjurar apropiaciones muy rígidas. Digamos, quiero decir, en algún sentido nos previene, nos protege de modos de recorrer, digamos, ciertos modos formativos que no permiten entrar ningún problema, que no dejan entrar ninguna pregunta. Entonces,
el tener que compartir con otros y hacer este trabajo con otro, digamos, no te deja que vos no, digamos, no te interrogues, no discutas, no, bueno. Y eso a mí me parece que es muy valioso, es muy valioso. En este sentido, digamos, a mí me parece que también es cierto que la profusión, digamos, el modo en que se ha engrosado la producción científica es tal que hace muy difícil esto que vos decías, que es una cierta sistematización del recorrido, ¿no? Cada vez se produce más y uno nunca va a llegar a leer todo lo que se produce, ¿entendés? Digamos, y ya, ahora, lo que sí te permite es preguntarte sobre cómo haces la selección, por qué esto sí, qué argumenta para que quede algo afuera y algo adentro. Entonces, digamos, las cosas empiezan como a hacer sentido en la medida en que va justificando la operación de selección también, y a mí me parece que estas son cuestiones que uno va adquiriendo a partir del proceso de investigar, digamos, ¿no? Cuando uno, qué sé yo, trabaja en la docencia, las secuencias formativas te vienen dadas, en muchos sentidos, te vienen dadas por lo que son los contenidos obligatorios y qué sé yo, entonces hay algo ahí que uno no, elige poco en algún punto. Ahora, al mismo tiempo que uno elige poco, tiene que empezar a hacer el trabajo de construir el argumento por el cual algo se pone en diálogo con otra cosa. Entonces, si tengo la obligación de presentar esto, ¿por qué lo voy a presentar poniéndolo en conversación con aquello otro, digamos? Y bueno, ese es un ejercicio que a mí me parece que es intelectualmente valioso, porque nos va permitiendo sustraernos, rescatarnos de, digamos, formas cada vez más presentes socialmente, cada vez más propuestas culturalmente, que es cachar rápido respuestas fáciles. Hay mucho de esa cultura de, digamos, la respuesta es rápida y es fácil, algo así como todos hemos sido matrizados por Twitter, pero en el sentido de que para mí tenemos que desarmar algo de esa subjetividad en nosotros, ¿no? Algo de, hay una respuesta y esa respuesta es corta y sencilla. Bueno, no, digamos. Y estos recorridos no tendrían otro sentido más que mostrarnos hasta qué punto es complejo todo, digamos, ¿no? De modo que no podamos comprar ningún buzón en ese sentido, ¿no? Sí, aparte creo que eso es lo que permite generar, de volverse crítico y no quedar únicamente tomado de la retórica. Esto que hablábamos hoy, de que hay veces que uno, la maquinita de contestar, la maquinita de dar de poder resolver, una cosa es resolver en el discurso una situación, un diálogo, un debate, una charla, y otra distinta después poder profundizar, porque capaz que uno en media hora sonó, resonó y cerró, pero después te sentás y te pones en paralelo con otro que a lo mejor no tuvo la misma posibilidad de decir, plantear, sostenerse, y a la hora de empezar a construir, los elementos están en otro lugar. El problema es por eso no comprar solamente esa parte de la visibilización, que también es entrenable y lograble. Yo me acuerdo, volviendo a lo antiguo, cómo los sofistas enseñaban la retórica como una manera. O sea, lo que es enseñable no es un atributo cualitativo propio, digamos, es algo adquirido, uno lo adquiere, lo vuelve propio y demás, pero también se puede transmitir, se puede aprender. Sí. Ahora, en ese proceso, ¿para qué aprender solamente al buen decir si puedo construir ese buen decir a partir de contar los elementos con los cuales yo elaboro mi discurso? Y ese ejercicio de pensamiento también es aprendible, digamos, que es interesante. Digamos, uno puede empezar a generar eso y que es justamente construir estas lecturas críticas, y por eso yo rescato que la colectivización del proceso de aprendizaje o de producción es mucho más interesante que lo singular, porque lo singular queda muy en el sesgo de lo arbitrario. ¿Por qué fui por acá y por qué fui por allá? Porque bueno, porque lo tenía, porque era más fácil arrancar por acá, porque no conocía a otro, porque es la fuente de tal cosa. Y en un proceso con otro siempre aparece esto, digo, las diferencias de trayectorias que igualan, es que alguien no viene solamente porque tiene más años o porque hace más tiempo que está. En parte también estuvo más tiempo leyendo o algo, y el aporte puede ser decir, mira, esto se ubica acá, se ubica allá, y eso ya ordena de que uno diga, bueno, quizás para discutir por discutir, previamente me tengo que ubicar desde dónde, y ese sentido hace también que uno sea responsable también de cómo discute. Porque el otro orden que creo que es fundamental en la investigación es el de la responsabilidad, como en la docencia misma, y es que uno es responsable de lo que transmite, de lo que produce, pero también es responsable en tanto aparece la lógica esta de qué lugar ocupo yo en ese proceso, digamos, y es el que más nos cuesta a veces a todos poner a jugar o aceptar,
y reconocernos en esas trayectorias de decir, bueno, che, yo tengo que poner esto mío para poder poner a jugar lo otro, ¿no es cierto? A mí, creo esto de los capitales, esto de cómo se construyen los capitales, digamos que por más que a uno le atribuyan determinados capitales, uno sabe también realmente qué tiene y cómo pone a jugar eso. Y creo que ahí a la hora de jugar es fundamental. Pero yo lo que te quería preguntar más en lo específico, también así más en lo específico, digo, te llevo a psicología por una cuestión, digamos, de poder situar en algo donde con algo de conocimiento puedo hablar, que es lo de pensar cómo la materia, que hoy es teoría social, que en su momento era social 1, siempre pensó e invitó, porque así lo viví como alumno en su momento, como ayudante después, hoy lo veo de nuevo en un lugar como adscripto, siempre invitó a pensar varias modalidades que todas las cátedras lo tienen habilitado, más allá que lo tomen o no, ¿no? De por un lado el proceso áulico, del práctico, del teórico, pero a la vez la cátedra, siempre a mí algo que me convocó mucho en la experiencia de ayudante alumno fue este seminario interno que siempre ha construido, pensado, donde también es poner a dialogar a autores del programa, a otros que no lo son tanto, u otros para pensar, como una invitación de participación tanto al ayudante alumno como al cuerpo docente y demás, no en un carácter tan rígido en el sentido de una obligatoriedad de faltaste una vez, faltaste no te quedas libre, pero hay como una invitación de participación y después en paralelo a la vez existen otros procesos más internos, que es cómo se organiza cada espacio, donde también esto aparece, cómo se va volviendo vivo el programa de la materia en relación a investigaciones y otras cosas. Pero digo, esa mirada, cuando empezaron con este espacio, digamos, cuando empezó a funcionar, ¿cuáles eran los objetivos iniciales que tenían, digamos, y si hoy lo pensás en los objetivos actuales, ves que hay algo de eso que está todavía vigente, que mutó, ¿se entiende lo que Ah, sí, mira, historizamos de nuevo, entonces, de la necesidad virtud se llamaría esta parte. En aquella época, cuando yo me acerqué a la cátedra, para, digamos, la cuestión social, para la sociología, no, como no estaba la carrera de sociología aquí, no había sociólogos, entonces la gente de psicología que se acercaba necesitaba un proceso formativo. Y la estructura de posgrados en ese momento todavía era muy restringida, casi no había, digamos, oferta de posgrado, y la oferta de posgrado que había era muy cara para los recursos que teníamos los más jóvenes. Entonces, los que estaban en aquel momento, digamos, en las posiciones, digamos, de titular, asociado, adjunto dentro de la cátedra, se pusieron al hombro la tarea de formarnos. Y entonces este seminario nació para formarnos a los docentes más jóvenes. En realidad, los docentes más grandes, y entonces después a los docentes más jóvenes se amplió y eran los adscriptos, y después eran los docentes, los adscriptos y los ayudantes. Y entonces, y empezó una especie de tradición interna. Esta tradición en realidad es parte de lo que podríamos decir una cultura de psicología, que es la cultura del grupo de estudio. Digamos, desde la época de la dictadura, mientras algunos de nosotros hacíamos la carrera, la cultura del grupo de estudio, el formarse fuera de la universidad, porque dentro de la universidad lo que se dictaba era de muy mala calidad, digamos, en una formación muy poco adecuada, muy poco plural. Entonces nosotros todos estudiábamos cosas afuera, y esa matriz formativa del grupo de estudio se traslada de alguna manera, se continúa de alguna manera al interior de la cátedra. En nuestra cátedra, si vos te fijás, la mayor parte de los que han sido en algún momento ayudantes en distintas generaciones de ayudantes, hoy están en la estructura de cátedra. Yo creo que soy la última que queda que no tuvo ninguna instancia de formación de ayudante. Betina fue ayudante de cátedra, Sergio fue ayudante de cátedra, Zulema era adscripta en otra cátedra. O sea, quiero decir, nosotros nos hemos ido formando y hemos ido asumiendo las responsabilidades en una lógica de formación interna. Así empieza esto. ¿Por qué? Porque no había carrera de sociología, no había cursos de posgrado de sociología, entonces la formación la hacíamos nosotros. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, nos sentábamos a discutir textos y ampliábamos. Si nosotros dábamos solo estos 3 textos de tal autor, después leíamos todos los otros en conjunto y los discutíamos en conjunto. Y yo en eso quiero, digamos, subrayar que
tuvimos maestras, digamos, Hilda Bichaín, que fue la primera titular, y Efimia Lagiu, que fue la primera asociada. A nosotros nos formatearon, pero así, sí, nos formatearon en un esquema de cómo se hacen las cosas. Rosángela después, digamos, Roberto. Seguimos una tradición en ese sentido, digamos, y la hemos hecho propia, y nos parece que es muy fructífera esa tradición. Ahora, en aquel momento las condiciones eran unas y hoy las condiciones son otras. Entonces, para nosotros hoy el sentido del seminario es otro, de alguna manera. El sentido del seminario, por esto que decíamos, de bueno, ahora formación de posgrado yo puedo ir a buscar afuera, digamos. Sigue siendo cara, sigue siendo compleja en muchos sentidos, pero bueno, existe. Ahora, para nosotros tiene que ver con 2 o 3 ideas de otro tenor. Por un lado, si el auxiliar tiene interés en la materia, si el auxiliar viene a querer, digamos, acercarse y participar del proceso, para nosotros es como parte de nuestra obligación devolver ese interés acompañando un proceso formativo más profundo. Porque si por algo le interesó esta área, si por algo le interesó este programa, si por algo le interesó algo de las cosas que nosotros trabajamos, bueno, nosotros tenemos que de alguna manera cultivar eso, tenemos que de alguna manera estimular eso, agregando otras lecturas, proponiendo otros recorridos, etcétera, y va por ahí, digamos. Entonces, primera cuestión, sobre todo con los auxiliares, para nosotros, con los auxiliares estudiantes, digamos, para nosotros va en esa dirección. Digo sobre todo con los auxiliares porque en la inscripción la lógica tiene más que ver con una tarea de formación docente, digamos, es la preparación para ser docente, entonces allí hay como otros elementos puestos en juego en esa dirección. Ahora, por otro lado, esta actividad que tiene que ver con esto que te decía, al mismo tiempo nos mantiene a nosotros en cierto nivel de entrenamiento, digamos, ¿no? Sigo saliendo a correr 3 veces por semana. Quiero decir, cosa que yo no hago, pero sigo teniendo este entrenamiento de, bueno, tengo una lectura nueva que tengo que presentar y que tengo que discutir, y entonces es parte, digamos, del ejercicio de poder sostener con cierta regularidad, digamos, la inclusión de la innovación, que puede entrar por vía de la investigación, pero a veces los temas que a uno le interesan en investigación se apartan un poco de lo que uno trabaja en la cátedra, y entonces, bueno, es para mantenerse más cerca de las temáticas de la cátedra, por otro lado. Pero además, en último lugar, a lo mejor debe haber sido el primero, pero bueno, la estructura formativa, digamos, del seminario, igual que las investigaciones que después se acoplaron a la lógica de la cátedra, porque hay muchos compañeros que están o estuvieron en la estructura de auxiliares o de adscriptos que al mismo tiempo forman parte de los equipos de investigación. La existencia de esa estructura posibilita, digamos, el aprovechamiento de una serie de recursos que la universidad tiene disponibles y que no siempre tienen buenos carriles digamos, a partir de los cuales puedan ser aprovechados. Traduzco. Desde las becas para acompañar la participación en las investigaciones, porque hay becas para estudiantes que investigan. La posibilidad de formar parte del Grupo Montevideo, la posibilidad de participar de el programa AVE, todo eso tiene que ver con una estructura que tiene que tener un cierto nivel de existencia al interior de las cátedras para que eso pueda ser utilizado y aprovechado por los compañeros. Y en nuestra cátedra, por fortuna, hemos tenido éxito en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con lo que nos interesa. Se ha puesto un poco oscuro aquí. Voy a prender la luz. ¿Problema? Ningún problema. Es verdad, ahora se hizo la luz. No me di cuenta que estaba claro. Yo cuando empecé todavía había sol. Vos sabés que estuvo muy bueno cómo situaste, digamos, y también me gusta esto para pensar, digamos, cómo siempre es necesario ir a la historia, ¿viste? Esto de configurar en algún punto de que cuando algo no es azaroso y cuando tiene fundamento y después tiene como ciertas actualizaciones también, a veces la mejor manera de describirlo es justamente dando cuenta del propio proceso. Bueno, te pregunto como para cerrar hoy, porque venimos muy bien y
y la verdad que uno no se da cuenta cuando va hablando y se va haciendo tiempo y ya uno está cansado. Hoy fue un día largo, seguramente para todos nosotros, los oyentes del circo saben que sale grabado acá. Te pregunto, hoy, si vos tuvieras que pensar la plataforma actual en la que estamos, más allá del COVID, de la pandemia y todo, ¿no es cierto? Y lejos de querer sacarle aprendizajes a la etapa, pero si vemos los procesos de cómo está hoy estos roles de docencia e investigación, en la apuesta actual, por las mutaciones que vos fuiste describiendo y vas viendo y demás, ¿vos ves que es posible pensar otra mutación más? El otro día hablábamos en la informalidad con algunos compañeros de cátedra, salía esto de decir, uno de ellos nombraba, como lo dijo en lo informal, no lo voy a nombrar, uno de ellos nombraba, decía, en una época cuando yo estudiaba, empezaba, qué sé yo, el doctorado era un proceso de producción así más a largo plazo, y el doctorado cerraba un ciclo. Era raro pensar el postdoctorado. Y el otro día había como cierta coincidencia en el debate, la charla, de decir, hoy estamos arribando hacia la era de los postdoctorados. O sea, va a ser muy difícil imaginarse a alguien en ciertas estructuras académicas que no esté ya haciendo su segundo postdoctorado, su tercero. O sea, hoy vamos a esa luz. Que igual a mí me parece interesante pensar, sobre todo cuando entendí a la distancia de que el postdoctorado era estar dentro de un proceso de investigación y que no era como otro título más, digamos, que en un momento uno a veces puede pensarlo de distintas formas. Más allá del modelo mercantil en el cual apareció la hiperespecificación, la variedad de propuestas y demás, en otro tenor es interesante también ver ciertas formalizaciones que hay de procesos vivos que acompañan a los procesos de producción de conocimiento y que si uno piensa en términos no de bueno y malo, sino que uno piensa en términos de producción, del conocimiento, sería bastante interesante si nos estuviéramos dirigiendo a una etapa también de los postdoctorados en el sentido, digo, de que haya tanta mutación, de que el proceso de conocimiento no termine en el grado, ¿no? O que el posgrado no sea una etapa de una exploración tan tardía en que pareciera que tuviera que haber una trayectoria tal que habilite a seguir haciendo una instancia de formación superior del grado, y poder construir también esa instancia desde un proceso, eso, de participar activamente en investigaciones y demás. ¿Vos cómo ves algo de esto? ¿Pensaste algo de esto? No sé. Te pongo ahí medio incómoda a poner una charla que estábamos teniendo, pero para preguntar. No, pero se puede reflexionar. Así como uno puede leer a la distancia el proceso de los 90, digamos que es el proceso de inicio de formalización del sistema de posgrado, de institucionalización de la lógica de posgrado y de poner, digamos, el posgrado como una especie de requerimiento formativo más generalizado. Efectivamente, hasta los 90 uno podría decir el título de grado era el punto de llegada. No para todo, bueno, sí, pero para el grueso, el título de grado era el punto de llegada. De los 90 para acá empezó a ser cada vez menos el título de grado el punto de llegada, y entonces cada vez más se empiezan a habilitar instancias secuenciales posteriores como formalización o institucionalización del proceso de formación continua. Maravilloso. A mí me preocupa de eso, digo yo que miro con los ojos de ese primer proceso de los 90, a mí me preocupan algunas cosas de eso. Vos algo nombraste, Pablo, en el sentido de, bueno, hay una lógica de mercantilización que atraviesa. Bueno, este es un problema. Ahora, la lógica de mercantilización es la lógica de mercantilización de todo. Nosotros estamos en un proceso, digamos, global, una sociedad capitalista, sociedad burguesa, digamos, donde casi nada escapa al proceso de mercantilización. Entonces, primera cuestión, sí, digamos, esto tiende cada vez más. Ahora, ¿qué me preocupa más aún que el hecho de que esto se vuelva, digamos, un proceso muy mercantilizado? Es el hecho de hasta qué punto eso empobrece la formación, digamos, técnico-profesional inicial. Porque, digamos, este proceso de consolidación, de institucionalización de las etapas subsiguientes, en muchos casos va acompañado de un proceso de achicamiento, de recorte, de empobrecimiento del grado. Ese empobrecimiento, ese recorte, ese achicamiento, yo no dejo de pensar en el sacudón que va a implicar para la formación de grado
la pandemia y la virtualización que implicó la pandemia. A mí me persigue esa imagen, digamos, como una preocupación muy fuerte, porque yo creo que va a provocar, digamos, en el grado unos niveles de empobrecimiento importantes, este proceso, y vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para que esto no ocurra, vamos a tener que remar mucho para que esto no ocurra. Y digo, si ese proceso formativo posterior fuera sin infantilizar, sin empobrecer, sin achicar el proceso de grado, sería maravilloso. La preocupación es que cada vez más uno nota que muchas cosas que se recortan en la formación de grado se ofrecen después pagas en el paso inmediato posterior. Entonces no te lo doy acá, no te lo muestro acá porque te lo hago garpar en este otro lugar. Como especialización, como lo que sea, digamos, y sobre todo en carreras con una carga de formación técnica muy fuerte. Estoy pensando en medicina, por ejemplo, que es una carrera que tiene una carga de requerimiento técnico profesional muy alto. Y entonces, digamos, la destreza que yo no obtengo durante el periodo de formación de grado, la voy a tener que ir a buscar sí o sí después, ¿no? No tengo escapatoria, porque hay destrezas que voy a necesitar tener, digamos, ¿no? En psicología me parece que todavía pasa menos que en medicina se nota mucho ya. No digo en otras carreras que se nota mucho más, digamos, pero bueno, me parece que en ese sentido, digamos, hay que mirar esto con una especie de tensión o con una cierta sospecha, en el sentido de la consolidación de la idea de que la formación no termina hasta que uno se muere, digamos, va en la dirección correcta, ¿no? A mí me parece que eso es auspicioso. Ahora, en la medida en que eso degrada momentos previos, bueno, también me parece que es un problema. Está buenísimo porque lo resumiste en neoliberalismo, digamos. O sea, es como, pero es como que realmente es un poco lo que todos venimos pensando. Por eso yo me quedaba con esto que tiraba, que te comentaba de la otra vez cuando lo entrevisté a José, que ya no sé si salió en la entrevista o fuera de la entrevista cuando hablábamos, que él me decía esto de cómo tiene que estar muy claro el interés de para qué potenciar procesos de formación posterior, sin ir en desmedro de la formación de base que uno quiere, porque después hay condicionantes múltiples de para qué apostar o no en determinados campos, pero vos necesitas generar base sólida. Y cuando eso está puesto en jaque, en pos de otros intereses, la multiplicidad de formaciones que se dan, es complejo. Es cierto que un grado no puede abarcar todo, pero hay cuestiones básicas, mínimas y necesarias que tiene que tener. Y ahí donde lo tría justamente en esta charla aparecían estas diferencias, ¿no? De cómo el posgrado era visto en otra clave, porque tenía que ver más con otra trayectoria, con otros recursos, con otros tránsitos que generaba otras preguntas y empezaba un proceso como una formación cualitativa más tardía, y hoy yo detectaba, de hecho lo veo en mi propia formación, en mi necesidad de empezar muy rápidamente a formarme en algo más, la carencia de algunos recursos en los que uno en un área específica puede salir, y quizá en un área de vacancia que uno está convocado por trabajo a pensar y decir, bueno, lo tengo que ir a buscar inmediatamente a otro lugar, y entonces buscar esas validaciones de formación que también te dan este otro recurso que corre en el circuito de lo académico, que es los cartoncitos que suman los antecedentes, porque también es como que la carrera de investigación o docente tiene esa otra competencia, competitividad entre antecedentes. Uno es por tiempo y trayectoria y el otro es por pergaminos que uno va sumando. Entonces también aparece mucho esto de la hiperoferta, porque aparece una demanda también de disputar lugares y que no abundan los lugares. Hoy no hay creaciones, o sea, no, hace años que no están los cargos suficientes para atender la nueva demanda de ingreso a la universidad, que de eso hoy no hemos hablado, No, pero bueno, te das eso cuenta sí. del volumen de crecimiento que tuvo el ingreso a la universidad y que no se acompasa. No, y el problema, el número es un problema, digamos, así como el volumen es una cuestión bien interesante en investigación, en el sentido de que el gran número te posibilita muchas cosas en la formación académica, en la formación universitaria, en la formación técnico-profesional. El gran número tiene complejidades, digamos, ¿no? Democratiza en una dirección, pero se vuelve muy compleja en otra, digamos, ¿sí? Digamos, no hay una sola mirada posible sobre eso. No, tal cual.
Bueno, Marisa, te quiero agradecer que hayas venido al No, Ciclo de la Vida, a vos por la que hayas venido invitación. desde tu casa, digamos, ¿viste? Esto que decimos en pandemia hoy, todos vamos y llegamos desde el hogar, llegamos con la pantalla como medio, y bueno, lo vamos a dejar abierto para retomar en otras Sí, oportunidades, con otros temas, pero de por sí, seguro. muchas gracias, la verdad que fue muy disfrutado el encuentro Sí, un gusto. y lo hemos pasado bien. Sí, claro, obvio. Así que sí, seguimos en otro momento. Muchas Dale. gracias por la invitación.